Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy estamos a miércoles 11 de junio. Estoy un poco despelucado. Miércoles 11 de junio y pues hoy vamos a empezar a leer este libro. No voy a decir qué días voy a leer, simplemente los días que pueda voy a intentar leer y pues vamos a leer juntos. Yo sé que a veces la vista nos complica la lectura, o tal vez no es la vista sino la pereza, o tal vez las ocupaciones. Entonces ustedes me pueden escuchar mientras van haciendo otras tareas y así pueden leer de otra manera. Es como si fuera un audiolibro para ustedes. Este libro pues me lo regaló mi mamá, no sé si es original o no. Cuando lo compré yo, sí diré si es original o no. Pero pues es de Fernando Sabater. Ahorita vamos a leer sobre el autor. El libro dice, se llama Ética para Amador. Acá dice Ariel, debe ser la librería, ¿cómo se llama? La imprenta que sacaron este libro. Una invitación a vivir sin odio ni miedo. Este libro, pues me lo regaló mi mamá. Vamos a hablar de el autor, Ética para Amador, Fernando Sabater. San Sebastián de 1947, es español por lo que veo. Filósofo, sí, escritor español dedicado sobre todo a la reflexión sobre la ética. Profesor de filosofía en diversas universidades y más tarde de ética en la Universidad del País Vasco. Su amplia labor de divulgación y de crítica cultural lo ha convertido en un referente imprescindible para toda una generación en España. Sus comentarios críticos, sus gustos y claves de lectura son determinantes para la configuración del gusto estético y de los hábitos de lectura de su multitud de seguidores. En su obra se ha dado, además, el raro fenómeno de que libros cuyo tema central es la ética se hayan convertido casi en best-seller. Bestsellers son los libros más vendidos, pues digamos a nivel mundial. Como ha sucedido con su Ética para Amador, este libro, que salió en 1995, o El contenido de la felicidad, que salió en 1996. Bueno, ustedes cada vez que terminemos, vayamos terminando una lectura, me dicen si les está gustando este libro y vamos leyendo los libros que ustedes también me recomienden. En su formación fue significativa sobre todo la influencia de los filósofos de la escuela de Frankfurt, de Cioran y del pensamiento libertario de Agustín García Calvo. Codirigió con Javier Pradera la revista de Pensamiento Claves y fue uno de los animadores culturales más destacados de la transición española. Irreverente en sus declaraciones, ha dado a conocer con una abundante obra escrita sus opiniones sobre temas como los nacionalismos, la naturaleza del poder o las posibilidades renovadoras de la democracia. Ya entiendo por qué mi mamá me regaló este libro. Siempre tenemos un debate sobre la política, siempre tenemos un debate con mi mamá sobre todos esos temas del poder, y pues ella es muy escéptica sobre la política. Es un escritor precoz, versátil e infatigable. Sabater ha participado prácticamente en todas las polémicas culturales, estéticas y políticas de los últimos años, con numerosas intervenciones y artículos reunidos en una larga serie de libros, entre los que cabe destacar Apología del Sofista, Escritos de Politeístas, La filosofía como anhelo de la revolución y La piedad apasionada. El ensayo ha sido siempre su género literario preferido y, en ese sentido, nihilismo y acción y la filosofía tachada representan las primeras demostraciones de su pensamiento vigoroso, irónico y vitalista. Bueno, en sus obras se ha dado además el raro fenómeno de que libros cuyos temas centrales es la ética hayan convertido casi en bestseller. Vamos a leer sobre este autor, sobre su libro Ética para Amador. Mira, acá dice, Serie Peirón, Invitación a la Filosofía. Serie dedicada a la iniciación a distintas áreas de la filosofía. Los títulos publicados interesan a los estudiantes y público en general, debido a que su enfoque y desarrollo quieren ser una invitación amistosa y amena a descubrir y recorrer tanto las avenidas como los senderos de la filosofía. Su lectura representará también placer y descanso para los profesionales de la filosofía,
quienes encontrarán en esta serie de libros sencillos de alta calidad. Bueno, editorial Ariel, sí hemos dicho bien la editorial. La dedicatoria a Sara por su amorosa impaciencia con Amador y conmigo. Aviso antipedagógico. Este libro no es un manual de ética para alumnos de bachillerato. No contiene información sobre los más destacados autores y más importantes movimientos de la teoría moral a lo largo de la historia. No he intentado poner el imperativo categórico al alcance de todos los públicos. Tampoco se trata de un recetario de respuestas moralizantes a los problemas cotidianos que puede uno encontrarse en el periódico y en la calle. El aborto a la objeción de conciencia, pasando por el preservativo. No creo que la ética sirva para zanjar ningún debate, aunque su oficio sea colaborar a iniciarlos todos. ¿Tiene que hablarse de ética en la enseñanza media? Desde luego, me parece nefasto que haya una asignatura así denominada, que se presente como alternativa a la hora de adoctrinamiento religioso, la pobre ética. Claro, digamos porque la ética viene siendo un anexo a la religión, ética y religión. Eso también al parecer se da en España. No ha venido al mundo para dedicarse a apuntalar ni a sustituir catecismos. Por lo menos no debiera hacerlo a estas alturas del siglo XX. Pero no estoy nada seguro de que deban evitarse unas primeras consideraciones generales sobre el sentido de la libertad, ni que basten a ese respecto unas cuantas consideraciones deontológicas, incrustadas en cada una de las restantes disciplinas. La reflexión moral no es solamente un asunto especializado más para quienes deseen cursar estudios superiores de filosofía, sino parte esencial en cualquier educación digna de ese nombre. No sé si Edwin Tamayo me vaya a ver, pero es un amigo, compañero de colegio, que ahora es filósofo. Pues me acuerdo mucho de él leyendo estas partes, estos párrafos. Este libro no es más que eso. Solo un libro personal y subjetivo, como la relación que une a un padre con su hijo, pero por eso mismo universal, como la relación entre padre e hijo. La más común de todas, ha sido pensado y escrito para que puedan leerlo los adolescentes. Probablemente enseñará muy pocas cosas a sus maestros. Su objetivo no es fabricar ciudadanos bien pensantes, ni mucho menos mal pensados, sino estimular el desarrollo de libres pensadores. Madrid, 26 de enero de 1991. Bueno, vamos a empezar ahora sí con el libro, como lo es el prólogo. A veces, Amador, tengo ganas de contarte muchas cosas. Me las aguanto. Estate tranquilo, porque bastantes rollos debo pagarte, ya que mi oficio de padre, como para añadir otros suplementarios disfrazado de filósofo. Comprendo que la paciencia de los hijos también tiene un límite. Además, no quiero que me pase lo que a un amigo mío gallego, que cierto día contemplaba pacíficamente el mar con su chaval de 5 años. El mocoso le dijo en tono soñador: papi, me gustaría que saliéramos, mamá, tú y yo, a dar un paseo en una barquita por el mar. A mi sentimental amigo se le hizo un nudo en la garganta, justo encima del de la corbata. Desde luego, hijo mío, vamos cuando quieras. Y cuando estemos muy adentro, siguió fantaseando la tierna criatura, os tiraré a los dos al agua para que os ahoguéis. Del corazón partido del padre brotó un herido de dolor. Pero, hijo mío, claro, papi, ¿es que no sabes que los papás nos dais mucha la lata? Fin de la lección primera. Si hasta un crío de 5 años puede darse cuenta de eso, me figuro que un gamberro que más de 15 años como tú lo tendrá ya requete sabido. De modo que no es mi intención proporcionarte más motivos para el parricidio de los ya usuales en familia bien avenidas. Por otro lado, siempre me han parecido fastidiosos esos padres empeñados en ser el mejor amigo de sus hijos. Los chicos debéis tener amigos de vuestra edad, amigos y amigas, claro,
con padres, profesores y demás adultos. Es posible, en el mejor de los casos, llevarse razonablemente bien, lo cual es ya bastante. Pero llevarse razonablemente bien con un adulto incluye, a veces, tener ganas de ahogarle. De otro modo, no vale. Si yo tuviera 15 años, lo que ya no es probable que vuelva a pasarme, desconfiaría de todos los mayores demasiado simpáticos, de todos los que parece como si quisieran ser más jóvenes que yo, y de todos los que me diesen por sistema la razón. Ya sabe lo que siempre están con que los jóvenes sois cojonudos. Me siento tan joven como vosotros, y chorradas por el estilo. Ojo con ellos, algo querrán con tanta salamería. Un padre, un profesor, como es debido, tienen que ser algo cargantes, o no sirven para nada. Para joven ya estás tú. De modo que se me ha ocurrido escribirte alguna de esas cosas que a ratos quise contarte y no supe o no me atreví. A un padre soltando el rollo filosófico hay que estarle mirando a la jeta, mientras se pone cara de cierto interés y se sueña con el liberador momento de correr a ver la tele. Pero un libro lo puedes leer cuando quieras, a ratos perdidos y sin necesidad de dar ninguna muestra de respeto. Al pasar las páginas bostezas o te ríes si te apetece, con toda libertad. Como la mayor parte de lo que voy a decirte tiene mucho que ver precisamente con la libertad. Es más propio para ser leído que para ser escuchado en sermón. Eso sí, tendrás que prestarme un poco de atención, aproximadamente la mitad de la que dedicas a aprender un nuevo juego de computador. Y tener algo de paciencia, sobre todo en los primeros capítulos, aunque comprendo que es poner las cosas bastante más difíciles. No he querido ahorrarte el esfuerzo de pensar paso a paso, ni tratarte como si fueses idiota. Soy de la opinión que no sé si compartirás, de que cuando se trata a alguien como si fuese idiota, es muy probable que si no lo es, llegue pronto a serlo. ¿De qué me propongo hablarte? De mi vida y de la tuya, nada más ni nada menos. O si prefieres, de lo que yo hago y de lo que tú estás empezando a hacer. En cuanto a lo primero, a lo que hago, quisiera contestarte por fin a una pregunta que me planteaste a bocajarro hace muchos años, ya ni te acordarás, y que un día quedó sin respuesta. Debías tener unos 6 años y pasábamos el verano en Torrelodones. Esa tarde, como las otras, yo estaba tecleando con desgana en mi Olivetti portátil, encerrado en mi cuarto, ante una foto de la cola de una gran ballena, erguida y chorreante sobre el mar azul. Os oía jugar a ti y a tus primos en la piscina. Os veía correr por el jardín. Perdona la cursiladad confidencial. Me sentía pringoso de sudor y de felicidad. De pronto, te llegaste hasta la ventana abierta y me dijiste: «Hola, ¿qué estás maquinando?». Contesté: «Cualquier bobada», porque no era el caso de empezar a explicarte que intentaba escribir un libro de ética. Ni a ti te interesaba lo que pudiera ser la ética, ni estabas dispuesto a prestarme atención durante mucho más de 3 minutos. Quizás solo querías que supiese que estabas ahí, como si yo pudiera olvidarlo alguna vez. Entonces o ahora, pero ya te llamaban los otros y te fuiste corriendo. Yo seguí maquinando. Dale que te pego, y es ahora, casi 10 años más tarde, cuando me decido por fin darte explicaciones sobre esa cosa rara, la ética, de la que me sigo ocupando. Un par de años más tarde, y también en nuestro mini paraíso de Torrelodones, me contaste un sueño que habías tenido, a que tampoco te acuerdas. Estabas en un campo muy oscuro, como de noche, y soplaba un viento terrible. Te agarrabas a los árboles, a las piedras, pero el huracán te arrastraba sin remedio, igual que a la niña del mago de Oz.
Cuando ibas zarandeando por el aire hacia lo desconocido, oíste mi voz. Yo no te veía, pero sabía que eras tú. Precisaste, diciendo, ten confianza, ten confianza. No sabes el regalo que me hiciste contándome esa rara pesadilla. Ni en 1000 años que viva podría pagarte el orgullo de aquella tarde en que supe que mi voz podía darte ánimos. Pues bueno, todo lo que voy a decirte en las páginas siguientes no son más que repeticiones de ese único consejo una y otra vez. Ten confianza. No en mí, claro, ni en ningún sabio, aunque sea de los de verdad, ni en alcaldes, curas, ni policías. No en dioses, ni diablos, ni en máquinas, ni en banderas. Ten confianza en ti mismo, en la inteligencia que te permitirá ser mejor de lo que ya eres y en el instinto de tu amor que te abrirá a merecer la buena compañía. ¿Ya ves que esto no es una novela de misterio? ¿De esas que hay que leer hasta la última página para saber quién es el criminal? Tengo tanta prisa que empiezo por descubrirte que el prólogo, la última lección, quizás sospeches que estoy tratando de comerte el coco. Y en cierto sentido no vas desencaminado. Verás muchos pueblos atrófagos abrían el cráneo de sus enemigos para comer parte de su cerebro. Era un intento de apropiarse así de su sabiduría, de sus mitos y de su coraje. En este libro te estoy dando a comer algo de mi propio coco y también aprovecho para comerte un poco el tuyo. No sé si sacarás muchas pitanzas de mis sesos, quizás solo un poco, unos bocados de la experiencia de un príncipe que no todo lo aprendió en los libros. Por mi parte, quiero apropiarme a mordiscos de una buena porción del tesoro que te sobra, juventud intacta, que nos aproveche a ambos. Bueno, ya vamos por el capítulo primero, estábamos leyendo el prólogo de este libro. ¿De qué va la ética? Hay ciencias que se estudian por simple interés de saber cosas nuevas, otras para aprender una destreza que permita hacer o utilizar algo, la mayoría para obtener un puesto de trabajo y ganarse con él la vida. Si no sentimos curiosidad ni necesidad de realizar tales estudios, podemos prescindir tranquilamente de ellos. Abundan los conocimientos muy interesantes, pero sin los cuales uno se las arregla bastante bien para vivir. Yo, por ejemplo, lamento no tener ni idea de astrofísica, ni de ebanistería, que a otros les darán tantas satisfacciones, aunque tal ignorancia no me ha impedido ir tirando hasta la fecha. Y tú, si no me equivoco, conoces las reglas del fútbol, pero estás bastante pez en béisbol. No tiene mayor importancia. Disfruta con los mundiales. Pasas olímpicamente de la Liga Americana y todos tan contentos. Lo que quiero decir es que ciertas cosas uno puede aprenderlas o no, a voluntad, como si nadie es capaz de saberlo todo. No hay más remedios que elegir y aceptar con humildad lo mucho que ignoramos. Se puede vivir sin saber astrofísica, ni ebanistería, ni fútbol, incluso sin saber leer ni escribir. Se vive peor si quieres, pero se vive. Ahora bien, otra cosa hay que saberlas, porque en ello, como suele decirse, nos va la vida. Es preciso estar enterado, por ejemplo, de que saltar desde el balcón de un 6º piso no es cosa buena para la salud. O de que una dieta de clavos, con perdón de los faquires, y ácido prúsico no permite llegar a viejo. Tampoco es aconsejable ignorar que si uno cada vez que se cruza con el vecino le atiza un mamporro, las consecuencias serán
antes o después muy desagradables. Pequeñeces así son importantes. Se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no dejan vivir. En una palabra, entre todos los saberes posibles, existe al menos uno imprescindible. El de que ciertas cosas nos convienen y otras no. No nos convienen ciertos alimentos, ni nos convienen ciertos comportamientos, ni ciertas actitudes. Me refiero, claro está, a que no nos conviene si queremos seguir viviendo. Si lo que uno quiere es reventar cuanto antes, beber lejía puede ser muy adecuado, o también procurar rodearse del mayor número de enemigos posibles. Pero de momento vamos a suponer que lo que preferimos es vivir. Los respetables gustos del suicida los dejaremos por ahora de lado. De modo que ciertas cosas nos convienen y a lo que nos conviene solemos llamarlo bueno, porque nos sienta bien. Otras, en cambio, nos sientan pero que muy mal, ya que todo eso lo llamamos malo. Saber qué nos conviene, es decir, distinguir entre lo bueno y lo malo, es un conocimiento que todos intentamos adquirir, todos, sin excepción, por la cuenta que nos trae. Como he señalado antes, hay cosas buenas y malas para la salud. Es necesario saber lo que debemos comer, o que el fuego a veces calienta y otras quema. Así como que el agua puede quitar la sed, pero también ahogarnos. Sin embargo, a veces las cosas no son tan sencillas. Bueno, le de agua y medio sed. Ciertas drogas, por ejemplo, aumentan nuestro brío o producen sensaciones agradables, pero su abuso continuado puede ser nocivo. En unos aspectos son buenas, pero en otros malas. Nos convienen y a la vez no nos convienen. En el terreno de las relaciones humanas, estas ambigüedades se dan con aún mayor frecuencia. La mentira es algo en general malo, porque destruye la confianza en la palabra. Y todos necesitamos hablar para vivir en sociedad. Y enemista a las personas, pero a veces parece que puede ser útil o beneficioso. Mentir para obtener alguna ventajilla. O incluso para hacerle un favor a alguien. Por ejemplo, ¿es mejor decirle al enfermo de cáncer incurable la verdad sobre su estado o se le debe engañar para que pase sin angustia sus últimas horas? La mentira no nos conviene, es mala, pero a veces parece resultar buena. Buscar gresca con los demás, ya hemos dicho que es por lo común inconveniente. Pero debemos consentir que violen delante de nosotros a una chica sin intervenir. Por aquello de no meternos en líos. Por otra parte, al que siempre dice la verdad, caiga quien caiga, suele cogerle manía a todo el mundo. Y quien interviene en plan Indiana Jones para salvar a la chica agredida, es más probable que se vea con crisma rota que quien se va silbando a su casa. Lo malo parece a veces resultar más bueno, o más o menos bueno, y lo bueno tiene ocasiones apariencias de malo. Vaya jaleo. Lo de saber vivir no resulta tan fácil, porque hay diversos criterios opuestos respecto a qué debemos hacer. En matemáticas o geografía hay sabios e ignorantes, pero los sabios están casi siempre de acuerdo en lo fundamental, en lo de vivir. En cambio, las opiniones distan de ser unánimes. Si uno quiere llevar una vida emocionante, puede dedicarse a los coches de Fórmula 1 o al alpinismo. Pero si prefieres una vida segura y tranquila, será mejor buscar las aventuras en un videoclub de la esquina. Algunos aseguran que lo más noble es vivir para los demás. Y otros señalan que lo más útil es lograr que los demás vivan para uno. Según ciertas opiniones, lo que cuenta es ganar dinero y nada más, mientras que otros arguyen que el dinero sin salud, tiempo libre, afecto sincero, serenidad de ánimo, no vale nada.
Médicos respetables indican que renunciar al tabaco y al alcohol es un medio seguro para alargar la vida. A lo que responden fumadores y borrachos que con tales privaciones a ellos desde luego la vida se les haría mucho más larga, etcétera, etcétera. Lo único que a primera vista todos estamos de acuerdo es que no estamos de acuerdo en todo. Pero fíjate que también están opiniones distintas. Coinciden en otro punto, a saber que lo que vaya a ser nuestra vida es, al menos en parte, resultado de lo que quiera cada cual. Si nuestra vida fuera algo completamente determinado y fatal, irremediable, todas las disquisiciones carecerían del más mínimo sentido. Nadie discute si las piedras deben caer hacia arriba o hacia abajo. Caen hacia abajo y punto. Los castores hacen presas en los arroyos y las abejas panales de celdillas hexagonales. No hay castores a los que tiente a hacer celdillas de panal, ni abejas que se dediquen a la ingeniería hidráulica. En su medio natural, cada animal parece saber perfectamente lo que es bueno y lo que es malo para él. Sin discusiones ni dudas, no hay animales malos ni buenos en la naturaleza, aunque quizás la mosca considere mala la araña que tiene de su trampa y se la come. Pero es que la araña no lo puede remediar. Voy a contarte un caso dramático. ¿Ya conoces a las termitas? Esas hormigas blancas que en África levantan impresionantes hormigueros de varios metros de alto y duros como la piedra, dado que el cuerpo de la termita es blando por carecer de la coraza quintinosa que protege a otros insectos. El hormiguero le sirve de caparazón colectivo contra ciertas hormigas enemigas, mejor armadas que ellas, pero a veces uno de esos hormigueros se derrumba por culpa de una riada o de un elefante. A los elefantes les gusta rascarse los flancos contra los termiteros. ¿Qué le vamos a hacer? Enseguida, las termitas obrero se ponen a trabajar para reconstruir su dañada fortaleza. A toda prisa, y a las grandes hormigas enemigas se lanzan al asalto. Las termitas soldado salen a defender a su tribu e intentan detener a las enemigas. Como ni por tamaño ni por armamento pueden competir con ellas, se cuelgan de las asaltantes intentando frenar todo lo posible su marcha. Mientras las feroces mandíbulas de sus asaltantes las van despedazando, las obreras trabajan con toda celeridad y se ocupan de cerrar otra vez el termitero derruido. Pero lo cierran dejando fuera a las pobres y heroicas termitas soldado, que sacrifican sus vidas por la seguridad de las demás. ¿No merecen acaso una medalla por lo menos? ¿No es justo decir que son valientes? Cambio de escenario, pero no de tema. En la Ilíada, Homero cuenta la historia de Héctor, el mejor guerrero de Troya, que espera a pie firme afuera de las murallas de su ciudad Aquiles. El enfurecido campeón de los aqueos, aun sabiendo de que éste es más fuerte que él y que probablemente va a matarle, lo hace por cumplir su deber, que consiste en defender a su familia y a sus conciudadanos del terrible asaltante. Nadie duda de que Héctor es un héroe, un auténtico valiente, pero ¿es Héctor heroico y valiente del mismo modo que las termitas soldado, cuya gesta millones de veces repetidas ningún Homero se ha molestado en contar? No hace Héctor a fin de cuentas lo mismo que cualquiera de esas termitas anónimas. ¿Por qué nos parece su valor más auténtico y más difícil que el de los insectos? ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? Sencillamente la diferencia estriba en que las termitas soldados luchan y mueren porque tienen que hacerlo, sin poderlo remediar, como las arañas que se come la mosca, como la araña que se come la mosca. Héctor, en cambio, sale a enfrentarse con Aquiles porque quiere.
Las termitas soldados no pueden desertar ni rebelarse, ni remolonear para que otras vayan en su lugar. Están programadas necesariamente por la naturaleza para cumplir su heroica misión. El caso de Héctor es distinto. Podría decir que está enfermo o que no le hagan enfrentarse a alguien más fuerte que él. Quizás sus conciudadanos lo llamasen cobarde y le tuviesen por un cara dura. O quizás le preguntase qué otro plan se le ocurre para enfrentar a Aquiles. Pero es indudable que tiene la posibilidad de negarse a ser héroe. Por mucha presión que los demás ejerzan sobre él, siempre podría escaparse de lo que se supone que debe hacer. No está programado para ser héroe. Ningún hombre lo está. De ahí que tenga mérito su gesto y que Homero cuente su historia con épica emoción. A diferencia de las termitas, decimos que Héctor es libre y por eso admiramos su valor. Y así llegamos a la palabra fundamental que de todo este embrollo: libertad. Los animales, y no digamos ya los minerales o las plantas, no tienen más remedio de ser tal como son y hacer lo que están programados naturalmente a hacer. No se les puede reprochar que lo hagan ni aplaudirles por ello, porque no saben comportarse de otro modo. Tal disposición obligatoria les ahorra sin duda muchos quebraderos de cabeza. En ciertas medidas, desde luego, los hombres también estamos programados por la naturaleza. Estamos hechos para beber agua, no lejía, y a pesar de todas nuestras precauciones, debemos morir antes o después. Y de modo menos imperioso, pero parecido, nuestro programa cultural es determinante. Nuestros pensamientos vienen condicionados por el lenguaje que le da forma, un lenguaje que se nos impone desde fuera y que nos hemos inventado para nuestro uso personal. Y somos educados en ciertas tradiciones, hábitos, formas de comportamiento, leyendas. En una palabra, que se nos inculcan desde las cunitas unas fidelidades y no otras. Todo ello pesa mucho y hace que seamos bastante previsibles. Por ejemplo, Héctor, ese del que acabamos de hablar, su programación natural hacía que Héctor sintiese necesidad de protección, cobijo y colaboración, beneficios que mejor o peor encontraba en su ciudad de Troya. También era muy natural que considerara con afecto a su mujer Andrómaca, que le proporcionaba compañía placentera, y a su hijito, por el que sentía lazos de apego biológico. Culturalmente se sentía parte de Troya y compartía con los troyanos la lengua, las costumbres y las tradiciones. Además, desde pequeño le habían educado para que fuese un buen guerrero al servicio de su ciudad, y se le dijo que la cobardía era algo aborrecible, indigno de un hombre. Si traicionaba a los suyos, Héctor sabía que se veía despreciado y que lo castigarían de uno u otro modo. De modo que también estaba bastante programado para actuar como lo hizo, ¿no? Y sin embargo, Héctor hubiese podido decir: a la porra con todos. Podría haberse disfrazado de mujer para escapar por la noche de Troya, o haberse fingido enfermo o loco para no combatir, o haberse arrodillado ante Aquiles ofreciéndole sus servicios como guía para invadir Troya por su lado más débil. También podría haberse dedicado a la bebida o haber inventado una nueva religión que dijese que no hay que luchar contra los enemigos, sino poner la otra mejilla cuando nos abofetean. Me dirás que todos estos comportamientos hubiesen sido bastante raros, dado quién era Héctor y la educación que había recibido. Pero tienes que reconocer que no son hipótesis imposibles. Mientras que un castor que fabrique panales o una termita desertora no son algo raro, sino estrictamente imposible, con los hombres nunca puede uno estar seguro del todo.
mientras que con los animales o con otros seres naturales, sí. Por mucha programación biológica o cultural que tengamos, los hombres siempre podemos optar finalmente por algo que no esté en el programa, al menos que no esté del todo. Podemos decir sí o no, quiero o no quiero, por muy achuchados que nos veamos por las circunstancias. Nunca tenemos un solo camino a seguir, sino varios. Cuando te hablo de libertad, es a esto a lo que me refiero, a lo que nos diferencia de las termitas y de las mareas, de todo lo que se mueve de modo necesario e irremediable. Cierto que no podemos hacer cualquier cosa que queremos, pero también cierto que no estamos obligados a querer hacer una sola cosa. Y aquí conviene señalar dos aclaraciones respecto a la libertad. Primera, no somos libres de elegir lo que nos pasa. Haber nacido tal día, de tales padres y de tal país, padecer un cáncer o ser atropellados por un coche, ser guapos o feos, que los saqueos se empeñen en conquistar nuestra ciudad, etc., sino libres para responder a lo que nos pasa de tal o cual modo. Obedecer o rebelarnos, ser prudentes o temerarios, vengativos o resignados, vestirnos a la moda o disfrazarnos de oso, de las cavernas, defender a Troya o huir, etc. Segunda, ser libres para intentar algo no tiene nada que ver con lograrlo indefectiblemente. No es lo mismo la libertad, que consiste en elegir dentro de lo posible, que la omnipotencia, que sería conseguir siempre lo que uno quiere, aunque pareciese imposible. Por ello, cuanta más capacidad de acción tengamos, mejores resultados podremos obtener de nuestra libertad. Soy libre de querer subir al monte Everest, pero dado mi lamentable estado físico y mi nula preparación en alpinismo, es prácticamente imposible que consiguiera mi objetivo. En cambio, soy libre de leer o no leer, pero como aprendí a leer de pequeñito, las cosas no me resultan demasiado difíciles y decido hacerlo. Hay cosas que dependen de mi voluntad, y eso es ser libre. Pero no todo depende de mi voluntad, entonces sería omnipotente, porque en el mundo hay otras muchas voluntades y otras muchas necesidades que no controlo a mi gusto. Si no me conozco ni a mí mismo ni al mundo en que vivo, mi libertad se estrellará una y otra vez contra lo necesario. Pero cosa importante, no por ello dejaré de ser libre, aunque me escueza. En realidad, existen muchas fuerzas que limitan nuestra libertad, desde terremotos o enfermedades hasta tiranos. Pero también nuestra libertad es una fuerza en el mundo, nuestra fuerza si hablas con la gente. Sin embargo, verás que la mayoría tiene mucha más conciencia de lo que limita su libertad que de la libertad misma. Te dirían, ¿libertad? ¿Pero de qué libertad me hablas? ¿Cómo vamos a ser libres si nos comen el coco desde la televisión? Pero momentico, la alarma. Listo. Si nos comen el coco desde la televisión, si los gobernantes nos engañan y nos manipulan, si los terroristas nos amenazan, si las drogas nos esclavizan y si además me falta dinero para comprarme una moto, ¿qué es lo que yo quisiera? En cuanto te fijes un poco, verás que los que así hablan parece que están quejando, pero en realidad se encuentran muy satisfechos de saber que no son libres. En el fondo piensan, menudo peso nos hemos quitado de encima. Como no somos libres, no podemos tener la culpa de nada de lo que nos ocurra. Pero yo estoy seguro de que nadie cree que de veras que no es libre. Nadie acepta sin más que funciona como un mecanismo inexorable de relojería o como una termita. Uno puede considerar que optar libremente por ciertas cosas en ciertas circunstancias es muy difícil. Entrar en una casa en llamas para salvar a un niño, por ejemplo, o enfrentarse con firmeza a un tirano, y que es mejor decir que no hay libertad para no reconocer que libremente
se prefiere lo más fácil. Es decir, esperar a los bomberos o lamer la bota del que pisa a uno en el cuello. Pero dentro de las tripas algo insiste en decirnos, si tú hubieras querido. Cuando cualquiera se empeña en negarte que los hombres somos libres, te aconsejo que apliques la prueba del filósofo romano. En la antigüedad, un filósofo romano discutía con un amigo que le negaba la libertad humana y aseguraba que todos los hombres no tienen más remedio que hacer lo que hacen. El filósofo cogió su bastón y comenzó a darle estacazos con toda su fuerza. Para, ya está bien. No me pegues más, le decía el otro. Y el filósofo, sin dejar de susurrarle, continuó argumentando. ¿No dices que no soy libre? ¿Y que lo que hago no tengo más remedio de hacerlo? Pues entonces no gastes saliva pidiéndome que pare. Soy automático. Hasta que el amigo no reconoció que el filósofo podía libremente dejar de pegarle, el filósofo no suspendió su paliza. La prueba es buena, pero no debes utilizarla más que en el último extremo, siempre con amigos que no sepan artes marciales. En resumen, a diferencia de otros seres vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros, frente a lo que nos parece malo e inconveniente. ¿Y cómo podemos inventar y elegir? Podemos equivocarnos, que es algo que a los castores, las abejas y las ermitas no suele pasarles, de modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar a ese saber vivir. El arte de vivir, si prefieres. Es a lo que llaman ética. De ello sí tienes paciencia, seguiremos hablando en las siguientes páginas de este libro. Vete leyendo. Y si ahora dejando en el suelo el abollonado escudo y el fuerte casco y apoyando la pica contra el muro, saliera al encuentro del inexorable Aquiles, le dijera que permitiera a los atridas llevarse a Helena y las riquezas que Alejandro trajo a Ilión en las cóncavas naves, que esto fue lo que originó la guerra, y le ofreciera repartir a los aqueos la mitad de lo que la ciudad contiene, y más tarde tomar juramento a los troyanos de que, sin ocultar nada, formarse en 2 lotes, con cuántos bienes existen dentro de esta hermosa ciudad. Más porque tales cosas me hacen pensar el corazón. Esto es parte de la Ilíada de Homero. Y también, la libertad no es una filosofía y ni siquiera es una idea, es un movimiento de la conciencia que nos lleva en ciertos momentos a pronunciar 2 monosílabos, sí o no, en su brevedad instantánea como a la luz del relámpago. Se dibuja el signo contradictorio de la naturaleza humana. Octavio Paz, La otra voz. La vida del hombre no puede ser vivida repitiendo los patrones de su especie. Es el mismo, cada uno quien debe vivir. El hombre es el único animal que puede estar fastidiado, o que puede estar disgustado, que puede sentirse expulsado del paraíso. Erich Fromm, Ética y Psicoanálisis. Bueno, este fue como tal el primer capítulo de Ética para Amador, primer capítulo de Fernando Savater, y pues me pareció muy bien. Voy a poner una encuesta mientras hablamos, o mientras hablo un poco del libro que estamos leyendo. La verdad me parece muy bueno, empieza como un regaño para esos jóvenes que pues en cierta manera se confunden a pensar que no son libres, a pensar que realmente son automáticos, que lo que pasa, pasa, y eso lo usan para escudarse y nunca asumir culpas. Una persona que siempre, absolutamente siempre, dice, no, esto es culpa de los gobernantes, eso es culpa del sacerdote. Son personas que creen que no tienen libertad, que se creen automáticos. ¿Tú te crees automático? ¿Tú crees que no puedes dejar de tomar decisiones? Que no puedes tomar decisiones, perdón. Ya lo decía Fernando Savater, que el filósofo que estaba hablando con su amigo de este tema,
y que discutían sobre la libertad, empezó a golpearlo con un palo, empezó a golpearlo, a golpearlo. Y su amigo decía, no, todos somos automáticos. Y le decía, deja de pegarme, deja de pegarme. Y el filósofo le decía, si te dejo de pegar, si puedo decidir sobre dejarte de pegar, soy libre. Entonces sí tengo libertad. Y pues también nos mencionaba que este experimento se puede hacer, pero no con un amigo que sepa artes marciales. Me pareció muy gracioso. También nos mencionaba las termitas. Las termitas que son débiles, pero que unidas son fuertes. Pero no actúan así porque sí. No actúan así porque quieran. Actúan así porque son automáticas. Nos hablaba de Héctor, que se arriesgó a pelear, pero él lo decidió, él podía evitarlo, y él lo hizo. Héctor, pues digamos, tomó la decisión de pelear, aunque fue criado con los argumentos de que tiene que ser valiente, de que tiene que, mejor dicho, tiene que enfrentar a los demás para defender a su pueblo. Entonces, pues, es muy interesante este libro. También otro tema que nos mencionaba es que, pues, las hormigas, las termitas, hay unas que salen y arriesgan su vida por las otras, pero que no es algo que ellos decidan, no es algo que, una decisión que ellos tomen. Entonces, pues, esa es la diferencia de nosotros con los animales. Esta fue Ética para Amador, fue el primer capítulo. Les agradezco a todos por los que me vieron. Yo sé que pues apenas estamos empezando y que no es muy fácil que se conecten porque la gente prefiere ver otras cosas, prefiere ver fútbol. En este momento está jugando mi equipo favorito y quisiera verme el partido, pero también quiero leer. Y pues a mí me gusta leer en público, o sea que me gusta que así sea una o dos personas me vean. Y pues eso es muy bueno, o sea, también intentar incentivar la lectura, así no sean muchas las personas, pero pues de que una persona sepa valorar la lectura, ya con eso estaré complacido. Muchas gracias a todos y pues vamos a seguir leyendo.